para bloquear el sangrado, el detener, el detener el flujo sanguíneo en los vasos. Y este mecanismo tiene, sin embargo, algunas particularidades. O sea, no es un mecanismo único, sino que involucra tres componentes. El primero es el componente vascular. El segundo es el componente plaquetario, o sea, la formación de un tapón temporal. Y el tercero, un mecanismo de proteínas, o sea, una cascada de proteínas de coagulación que va a formar un tapón definitivo, o sea, una especie de sellador o de sellador de biológico basado en proteínas que convierte ese tapón temporal en un tapón definitivo. Ahora, si ves la idea, te das cuenta que en primer lugar ese mecanismo tiene que tener una forma de activación que sea consistente, que sea definitiva. Dos, que haya un sistema de cascada porque se necesita que ese sistema actúe rápidamente, que sea capaz de activarse en plazo de segundos. Y aparte, tener un mecanismo que es activable rápidamente, también ese mecanismo debe ser regulable, porque las consecuencias de tener una cascada de coagulación descontrolada son terribles, ¿no? Imagínate que no pudieras detener el sistema de coagulación y tuvieras la sangre coagulándose de los vasos a título de cuajar literalmente toda la sangre en el sistema vascular. Las consecuencias son catastróficas. O sea que es un mecanismo que, si bien tiene una cascada, y todas las cascadas que hemos visto hasta ahorita son de retroalimentación positiva, también va a existir un mecanismo para detenerlo, un mecanismo que incluso para disolver el coágulo, porque no necesariamente vas a tener un bloqueo permanente del vaso sanguíneo. El coágulo es soluble mediante un sistema que llamamos el sistema fibrinolítico. Entonces consideremos los tres componentes por separado. Empecemos por el evento básico, o sea, tenés una lesión y se rompe un vaso sanguíneo. En la primera, lo primero que va a suceder es que el vaso sanguíneo roto hace que se empieza a contraer. Acordate que casi todos los vasos por arriba del nivel capilar tienen músculo liso. Entonces, el primer factor va a ser contraer el músculo liso para hacer espasmo vascular. Si reducís el flujo sanguíneo, hace dos cosas. Primero, obviamente, va a escapar menos sangre. Segundo, permite que se forme un tapón, porque no puedes, literalmente, si tenés una manguera echando líquido a presión, vos querés reducir la presión si lo estás sellando con algo. Es bien difícil sellar algo que está trabajando a presión, a presión completa. Por lo tanto, el primer factor va a ser la contracción del músculo liso. Eso primero es porque el músculo liso del vaso sanguíneo se estimula directamente. Segundo, como hay tejido lesionado, factores que se liberan de los vasos del tejido del mismo vaso sanguíneo lesionado induce a la contracción del músculo. Tenemos cosas ahí como potasio, fosfolípidos, eh, bradiquinina, ¿okay? Todos estos son factores locales. Y hay una palabra bonita para llamar a todos estos mediadores locales y la palabra es autacoides. ¿Okay? Cuando hablemos de autacoides me refiero a que hay algo secretado por las células vecinas que tiene un efecto local. ¿Okay? Tercero, las plaquetas son capaces de liberar una sustancia que induce el
la contracción de los vasos, porque esencialmente la plaqueta no solamente es un tapón físico, sino que también tiene la posibilidad de generar unas cuantas reacciones limitadas que participen en la cascada de coagulación. Entonces, una vez establecido un espasmo en el vaso y reducido la presión, entramos en el segundo componente, la formación de un tapón de plaquetas. Ahora, ¿qué es una plaqueta? No es una célula completa, sino es un fragmento de la célula. En la médula ósea tenemos la línea de los megacariocitos, y los megacariocitos, ¿ok? Que decíamos venían de una línea, si se recuerdan, las células hematopoieticas multipotenciales, las células madre, se iban a diferenciar en dos líneas. Una era la línea roja, que eran los eritrocitos. La otra, decíamos, era la línea blanca. La línea blanca ya hablamos en un momento que me formaba los, me formaba leucocitos, pero el otro sector de la línea blanca me formaba los megacariocitos, que son células grandes. Y estas células grandes que están residentes en... Déjame ver un momentito. Sí, sí. Estas células que están residentes en la médula ósea empiezan a hacer prolongaciones de su membrana, y estas prolongaciones de su membrana se van a desprender y salir a la circulación. Esa es la plaqueta. Ahora, estas plaquetas normalmente, ¿cuánto es el valor de plaquetas en sangre circulante? ¿Cuántas debes tener? Entre 150,000 y 500 o 550,000. 500,000, 150, 400, otro dice 150, 450, 150, 500, más o menos, anda, esos valores son correctos. El valor máximo normalmente no pasa de 500, más de 550, algo así, tendría una trombocitosis, y hay una enfermedad llamada trombocitosis esencial en que tenés números altos de plaquetas, pero normalmente vos estás trabajando con mucha reserva de plaquetas. O sea, yo no necesito ni siquiera 150,000 plaquetas para mantener un sistema de coagulación estable. El valor mínimo que consideramos compatible con cualquier cosa es de 100,000, ¿ok? 150 es normal, pero está trabajando con 50,000 de reserva. Por ejemplo, para cosas como cirugía, cirugía cerebral, donde un sangrado es catastrófico, cirugía cardiotorácica, ¿verdad? Donde no te puedes dar el lujo de que te sangre nada. El valor mínimo para meter un paciente a quirófano, para cirugía de cerebro, 100,000, ¿ok? Y el valor mínimo para evitar que el paciente esté sangrando espontáneamente, o sea, que sangre sin trauma, es de 60,000. O sea que estás trabajando con un buen margen de reserva. Ahora, la plaqueta en sí, es decir, bueno, es un pedacito de membrana, pero tiene bastante más que eso. O sea, normalmente las plaquetas son de forma bien irregular y de tamaño relativamente irregular. Andan entre 1 y 4 micras de diámetro. Lo normal anda, el valor más típico va a ser de unos 3 a 3.5. De hecho, hay un rango de distribución del citómetro, la máquina que te hace el resultado, te mide el tamaño de las plaquetas, y cuando tenés plaquetas de tamaños muy variables, implica que generalmente hay algún trastorno en el mecanismo. ¿Okay? Pero bueno, tomemos una plaqueta normal. ¿Y qué contiene? En primer lugar, es un fragmento de célula, o sea que no vas a tener núcleo, ni tenés mitocondria. O sea, la producción de energía en la plaqueta, o el uso de energía en la plaqueta, es básicamente glicolítico. ¿Okay?
¿Qué tenés ahí? Dentro de la membrana, obviamente, el fosfolípido vas a tener varios componentes. Primero, vas a tener proteína contráctil, actina y miosina. Quiere decir que la plaqueta es capaz de contraerse y retraerse, cosa que veremos después que tiene que ver con lo que llamamos retracción del coágulo. Dos, tienen las enzimas necesarias para procesar fosfolípidos. O sea, tienen dos enzimas en particular. Una se llama la fosfolipasa A2, que me va a convertir ácido araquidónico, fosfolípidos de membrana, en los sustratos para las dos otras enzimas. Los fosfolípidos van a pasar a través de esta fosfolipasa y van a entrar en vías, eh, dos vías enzimáticas. La primera es una enzima que se llama lipooxigenasa. La lipooxigenasa me produce una sustancia llamada tromboxano A2. Y este tromboxano va a ser una de las sustancias que me causa espasmo del vaso sanguíneo. Segundo lugar, ese tromboxano activa a otras plaquetas. O sea que aquí tenemos una cascada plaquetaria en la cual una plaqueta, cuando detecta que el endotelio del vaso sanguíneo, o sea que las células endoteliales están interrumpidas, o sea que hay un agujero que hay un agujero en el forro endotelial del vaso. Normalmente este forro endotelial, al estar roto, expone la membrana basal del vaso sanguíneo, o sea, el soporte o la estructura del vaso sanguíneo, donde hay colágeno. Y el colágeno, recuerden la trencita de colágeno, siempre tiene unos residuos que salen así hacia afuera. Es como un alambre, más que como una trencita, parece un alambre de púas. Y estos residuos, generalmente de prolina, son una señal para la plaqueta. Y la plaqueta, una vez que lo encuentra, activa esta vía de la lipooxigenasa, produce tromboxano. Y el tromboxano, aparte del espasmo vascular que te dije, llama a más plaquetas y activa a más plaquetas. La otra vía es la vía de una enzima muy parecida llamada la ciclooxigenasa 1, la COX-1. La COX-1 me convierte el ácido araquidónico, los derivados de fosfolípidos que rompió la fosfolipasa, me los convierte en prostaglandinas, que hay una serie larga de ellas. Aquí nos interesan dos, la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2 alfa, que son más atractores de plaquetas todavía y son activadores de plaquetas. Tercero, tienen una buena cantidad de calcio almacenada, porque el calcio va a ser nuevamente en las reacciones que vamos a tener acá, va a ser el activador. O sea, todo el proceso de coagulación sanguínea depende de que haya calcio para activar la cascada. De hecho, si alguna vez te han sacado una muestra de sangre y bueno, te sacan el tubito ese que tiene un tapón morado, que te sacan para la muestra de hemograma, miren, es tubito morado, para que vayan detallitos para que te vayan conociendo de las cosas prácticas de la medicina. Cuando yo quiero mandar una muestra para hematología, ese tapón morado estuvo con anticoagulante, ¿ok? Si yo mando una muestra de sangre para medir hemograma en un tubo de tapón rojo, lo que va a pasar es que se va a coagular en el tubo, ¿ok? Con el resultado que va a tener que volver a pinchar, va a tener que pinchar al cliente otra vez, ¿ok? Ese tapón morado tiene una sustancia que de hecho EDTA lo que hace es que secuestra todo el calcio que hay circulante en la sangre y en ausencia de calcio no hay coagulación. Regla número 1 que nos estamos encontrando. No calcio, no coágulo, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenés? Tenés
una proteína también que se llama factor estabilizador de la fibrina, o en la nomenclatura que vamos a usar, factor 13. Es una enzima. Es una enzima que va a hacer enlaces cruzados cuando tengamos el tapón definitivo. Y la capacidad, como decíamos, a veces se escapa una mitocondria o dos en cada plaqueta, pero normalmente la mayor parte de las enzimas son glicolíticas acá. Y sin embargo, eso implica que la plaqueta tiene una capacidad limitada para producir ATP. Y el ATP va a ser el precursor porque hay en una reacción de adherencia plaquetaria, el ADP se va a degradar, se va a convertir por una ATPasa a energía que vamos a necesitar para contraer la plaqueta, y ADP, adenosina difosfato. Y este ADP es el otro atractor que hace a la plaqueta pegajosa, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, como decíamos, la plaqueta, estas plaquetas, una vez que se unieron al colágeno del vaso sanguíneo, van a iniciar la serie de reacciones que forma el tapón. Ahora, las plaquetas, después de toda esta descripción relativamente larga, implica que son de una vida media limitada. La vida media limitada de la plaqueta es de 7 a 12 días. ¿Ok? Después de los 12 días, la plaqueta se va recambiando, es fagocitada por el sistema retículo endotelial y es reemplazada por plaquetas nuevas. En general, eso quiere decir que si vos recambias las plaquetas una vez por semana, yo puedo bloquear o inhibir las plaquetas, cosa que después vamos a hablar en términos de agregación plaquetaria. Y si yo, por ejemplo, inhibo las plaquetas completamente, agarro ahorita y me tomo una dosis de un inhibidor de la contracción de las plaquetas, y casi todos tenemos un poco en casa de eso. Aspirina que me bloquea la ciclooxigenasa plaquetaria y me las inactiva. ¿Okay? La plaqueta no se destruye, sencillamente pierde la capacidad para atraer a otras plaquetas. Yo me tomo una de estas, los efectos antiagregantes, los efectos sobre la coagulación, van a durarme más o menos de 5 a 7 días, que es el tiempo mínimo de recambio de la plaqueta. Cosa que ustedes deben de saber. ¿Por qué? Porque por darle aspirina a un paciente es algo muy común. Se usa a pacientes después de cierta edad que uno quiere bloquear la agregación plaquetaria para evitar la formación de trombos, para protección cardíaca, y lo vas a operar. Muchas veces estos pacientes que están con aspirina causan unos problemas de sangrado tremendos. Yo, yo soy enemigo de que me aspirinen los pacientes, ¿no? Desgraciadamente lo hacen con mucha frecuencia. ¿No? Desgraciadamente lo hacen con mucha frecuencia. Entonces, eso es problemático, porque tengo que esperar a que las plaquetas se recambien. Como la aspirina es irreversible su efecto, quiere decir que hasta que la plaqueta no la saque de la circulación y la cambie por una buena, esa plaqueta no sirve de gran cosa. Ok. Ahora, como decíamos, tomemos un vaso roto. Ok. Ah, agarremos nuestra fiel cuchillo de cocina, nuestro cuchillo cebollero, y empecemos a picar cebollas y llevémonos la puntita del dedo. ¿Ok? Inmediatamente, o sea, en menos de un segundo, tendrás el mecanismo que ya describimos. Hay espasmo del vaso sanguíneo y hay exposición de la membrana basal, exposición del colágeno de la, de la pared del vaso, que no debería estar ahí, el endotelio está interrumpido, y las plaquetas inmediatamente al, empiezan a adherirse al vaso roto. Este proceso toma aproximadamente unos 15 a 20 segundos en activarse y empezar a formar un tapón plaquetario. Ahora, este tapón plaquetario
El, este tapón plaquetario, tapón temporal, es lo que vamos a llamar coágulo blanco. ¿Okay? Básicamente una plaqueta se adhirió y una vez que se adhirió al vaso roto, empieza a secretar tromboxano, como decíamos, y prostaglandinas, que hacen dos cosas: aumentan la adhesividad de la plaqueta, o sea, la hacen pegajosa, y a su vez llaman a otras plaquetas que al mismo tiempo que son llamadas, empiezan a hacerse pegajosas. Por lo tanto, una plaqueta se va a adherir a otra. Cada vez que una plaqueta se adhiere a otra plaqueta o al vaso, inmediatamente va a generar una reacción. Dijimos que tenía proteína contráctil, actina y miosina. Una reacción que en presencia de calcio y ATP, la plaqueta va a contraerse. Cuando tenés un montón de plaquetas contrayéndose, lo que harán es que el agujero del vaso y el tapón se va a retraer, empieza a cerrar el agujero. No lo va a cerrar definitivamente porque esta agregación de una plaqueta a otra no es una unión muy fuerte. ¿Okay? Las membranas de las plaquetas se unen por un tipo de atracción que se llama fuerza de Van der Waals. Y si bien la fuerza de Van der Waals mantiene a la plaqueta unida a la pared del vaso, no es suficiente para soportar la presión sanguínea que está queriendo desalojar el tapón y otra vez abrir un agujero en el vaso sanguíneo. Por lo tanto, necesitarías un mecanismo permanente para hacer un tapón que sea estable. O sea, tu coágulo típico, que ya sabemos que es lo que llamamos coágulo rojo, ¿va? Permítanme un momento. Are your polynomials capsizing? Are your polynomials capsizing as your fractions? Ok, entonces decíamos que ese tapón plaquetario era inestable, o sea, no es lo suficientemente fuerte para retener o para mantener la integridad de un vaso sanguíneo. Aquí es donde entramos con el maravilloso mecanismo que vamos a llamar la cascada de coagulación. Nuevamente, aquí lo que tenemos es un sistema de enzimas que va a culminar cuyo producto final es activar una proteína que es capaz de hacer enlaces entre sí, o sea, de polimerizarse. Si vos tomás un pegamento, ok, vamos a ver,
Aquí vamos a poner el vaso, todavía no. Si vos tomas un pegamento, toma, ¿alguna vez has mezclado de esos pegamentos que vienen en dos partes? ¿Mm? Ya sabes, viene dos tubitos o dos frasquitos y vos lo mezclas y ves que el pegamento sellador, lo que sea, empieza a reaccionar y de algo que es líquido se convierte en una masa sólida, durísima a veces, ¿no? Más, o tenés una gotita de superglue, ya ves los desastres que pueden hacer con esa cosa, y ves que empieza como un líquido que en fracción de un segundo, dependiendo del tipo, de un segundo a varios minutos, se va a endurecer. Eso es porque ese tipo de reacciones son catalizadas. Tenés un producto, una molécula que es capaz de unirse con otras moléculas de su mismo tipo y formar un enlace estable. Entonces, ese es el producto final común también en la cascada de coagulación. Una proteína que es capaz de enlazarse a sí misma, hacer un polímero, hacer un tapón y solidificar. Por lógica, esa proteína tiene que andar circulando, tiene que estar disponible, pero tiene que estar disponible en su forma inactiva. No querés que empiece a reaccionar en circunstancias, excepto las circunstancias específicas cuando tenés un sangrado. Y un mecanismo activador, que en este caso va a ser un mecanismo enzimático con retroalimentación positiva, o sea, una cascada que inicie esta reacción y que después de formar un tapón, este tapón atrape, esta proteína, atrape a las plaquetas, se adhiera al vaso y de paso atrape glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos en este caso van a actuar básicamente como masa, ¿ah? Para aumentar el volumen del tapón plaquetario para agregarle relleno al tapón y evitar, pues, obviamente, la fuga de líquido. Las plaquetas son demasiado pequeñas para hacer esto en una forma consistente. Entonces, lo que tendría es que, aunque detuviera la salida de células, pero no bloquearía la salida de agua. Y vos querés que el vaso esté completamente sellado, impermeable al agua, impermeable a la proteína, impermeable a la célula. Y eso lo haces metiendo un relleno de glóbulos rojos que vas a atrapar dentro del coágulo. Por lo tanto, este mecanismo básico lo vamos a tener en función de una sustancia de una proteína llamada fibrinógeno. O sea, la proteína principal de coagulación va a ser fibrinógeno. Aquí lo tenemos. Mira, ese fibrinógeno es una proteína grande, a un peso de unos 300,000 más o menos. Y este fibrinógeno lo vas a tener circulando en su forma inactiva. Normalmente tenemos una cantidad X de fibrinógeno circulando en sangre. ¿Cuánto? A ver, busquen en sus libros de constantes clínicas y medidas fibrinógeno en sangre. Y me dicen cuánto es. Ahí tenemos un dibujo donde estamos explicando esta vía de conversión. Ok. Ya vamos a hablar de ella. ¿Cuánto es el valor normal de fibrinógeno en sangre entonces? De 200 a 400 miligramos por 100 mililitros. Es una de las proteínas plasmáticas más abundantes. Ok. Otros valores te dicen que no es hasta 400, sino es hasta 300 y fracción, pero 200 a 400 te servirá muy bien. Menos que eso y vas a tener problemas de coagulación. Ok. Implicando que si tu producción de fibrinógeno es baja, o sea, está por debajo de los 200, implica problemas generalmente del hígado. Esta proteína del fibrinógeno, su sitio principal de producción es en el hígado. Ok. O
que estás gastando y consumiendo ese fibrinógeno por algún problema. O sea, tenés un problema de coagulación intravascular, o sea, tu sistema se está activando inapropiadamente y estás gastando el fibrinógeno. ¿Ok? Ahora, vemos ese dibujo. Aquí tengo un dibujo donde se ve, dice, lo que llama esa parte que vamos a llamar la vía final común de la coagulación. Toda la cascada de coagulación empieza con otra proteína, con una enzima que está circulando inactiva que se llama protrombina. La protrombina va a ser activada, lo que llamamos activador de la proteína, de la protrombina. De hecho, es una combinación de proteínas que se puede activar por dos rutas diferentes. El activador de la protrombina activa a la protrombina, o sea, le quita el protector al sitio activo, y en presencia de calcio, fíjense bien, calcio acá, lo va a convertir en trombina. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y nuevamente lo va a activar, o sea, va a activar el fibrinógeno, va a quitar el protector y lo va a convertir en su monómero. El monómero de fibrinógeno es la forma activa, es pegajosa, o sea que una molécula de monómero de fibrinógeno se va a pegar a más fibrinógeno, se va a pegar a las plaquetas, se va a pegar al glóbulo rojo, básicamente es adhesivo, ¿ok? Y en presencia de calcio, este monómero de fibrinógeno se va a convertir en fibrina. La fibrina empieza a formar una red, o sea, se pega a los bordes del agujero y en el paso sanguíneo se pegan las plaquetas y va a empezar estas fibras a entrecruzarse o para ponerlo con un término más técnico, se va a convertir en polímero de fibrina. ¿Sí? El monómero quiere decir que estamos reaccionando, estás formando con una proteína, estás formando una especie de gel de fibrina, un pegamento. ¿Ok? De hecho, ese pegamento vos lo puedes hacer, lo puedes activar artificialmente. Una de las cosas que tenemos, una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, y se hace, yo tengo a veces un lecho que sangra y puedo hacer pegamento de fibrina. Eso quiere decir que agarro un poco de trombina, que ya viene en un frasquito, ya vende la trombina, el activador. Agarro un poco de plasma, que tiene fibrinógeno, por supuesto, plasma de otro paciente, el banco de sangre, le echo la trombina y le agrego gluconato de calcio para el calcio y eso empieza a reaccionar y me hace un gel, me hace un pegamento. Y de hecho yo hace como un líquido espeso que yo pinto sobre cualquier lugar que quiero sellar y se convierte en este gel de fibrina. ¿Mm? Automáticamente, o sea, y ese pegamento es muy útil en el quirófano. Lo usamos nosotros para sellar vasos y lo usan los cirujanos para sellar cuando están suturando o reparando una lesión de hígado, que es terriblemente difícil de suturar, o no hay manera de sellarlo, entonces lo pinta uno con el sellador biológico y me forma un tapón instantáneo. Este proceso toma, como decíamos, unos pocos segundos. Ahora, no solamente dice al envejecer se pierde la capacidad de coagulación. No, no. El colágeno se sigue recambiando durante toda tu vida, a menos ritmo. Pero si tus vasos sanguíneos pierden la membrana de colágeno, no es la capacidad de coagulación lo que se va a activar, sino que los vasos sanguíneos se rompen por cualquier trauma. Y hay una enfermedad en la cual la producción de colágeno disminuye porque perdés la capacidad que tiene este colágeno de hacer sus enlaces cruzados de prolina que te decía hace un rato. Esa enfermedad tal vez has oído hablar de ella.
se llama escorbuto, producto de una deficiencia severa de vitamina C, ¿ok? ¿Alguna vez oíste hablar del escorbuto? No. Escorbuto es una enfermedad por deficiencia de vitamina C que era muy común en otra época entre los marineros. Acordate, marineros, por ejemplo, los de Colomba, iban en un viaje, los viajes por mar, en un barco de vela, tomaban 3 meses, 4 meses, un año, no sé. Y normalmente lo que se consumía en un barco de alimento era carne seca, carne seca de cualquier animal, o pescado seco, o lo que se llama galleta de mar, que es un tipo de pan, que solo es harina y agua, y eso se hornea hasta que queda hecho una tabla de duro, o sea, es tan duro como la mesa. Para comérselo hay que hervirlo en agua de mar para que se afloje. Entonces, como era la única cosa que había que comer en el barco, y de tomar solo había ron o vino, porque el agua imagínate un barril de madera, el agua a los 7 días está podrida, ¿va? Y es imposible de consumir. Entonces, básicamente bebías una mezcla de ron con agua que se preparaba y se vendía en barriles, y todo el mundo pasaba medio a macete en el barco, pero no tenían vitamina C. Entonces, a los 3 meses sin vitamina C, se te agotaban tus reservas y empezabas a desarrollar el escorbuto. El resultado del escorbuto es que vos dejas de producir o dejas de recambiar colágeno, porque la vitamina C es uno de los cofactores necesarios para hacer molécula de colágeno. Entonces, esta gente sangraba espontáneamente por las encías, se te hacen moretes espontáneos con los vasos sanguíneos, se rompen, se te caen los dientes, porque todo el ligamento que sostiene el diente es colágeno y se va recambiando. Entonces se le aflojaba y se le caían los dientes. Bueno, eso era una mortalidad terrible. Hasta que por allá por el siglo XVIII, un médico en la Marina inglesa se dio cuenta que los cítricos eran fuente de vitamina C. Entonces empezaron los marineros ingleses a evitar el escorbuto, porque preparaban una bebida que era lo que bebías a lo largo del viaje, que era jugo de limón hervido para concentrarlo, lo mezclabas con agua y por supuesto le echabas 50% de ron para que no se descompusiera, ¿va? O sea, básicamente era una solución de ácido cítrico, agua y ron, el equivalente marinero de lo que ahora sería un ron Collins. Tener un ron Collins o un mojito o algo así, o un daiquiri. Y básicamente eso era lo que se daba para evitar el escorbuto antes de que existiera refrigeración en los barcos. Eso era tan tradicional que la ración, después le fueron quitando el jugo de limón y dejaron, como buenos marineros, solo el ron. Y esa tradición persistió hasta 1970, que quitaron la ración de alcohol en los barcos. ¿Okay? En aquel tiempo era un incentivo para unirte a la Navy. Ahora ya no. Ahora los barcos de la Navy de hecho son secos. Pero eso es el escorbuto. Perdés la capacidad de formar los enlaces, esos cruzados del colágeno, que son los que activan, o donde se une el fibrinógeno. El fibrinógeno en sí no tiene problema, pero no tiene dónde adherirse. Por eso es que sangras. Pero en la edad avanzada, o sea, un paciente, yo puedo tener 90 años si tengo suficiente colágeno, tengo suficientes plaquetas y suficiente fibrinógeno en condiciones de salud para no sangrar. Y los viejitos no sangran espontáneamente, ¿ok? Sus capilares son más frágiles y si se rompen, por ejemplo, vas a ver que abuelita, si se golpea, termina con un gran morado porque su piel es más fina y sus vasitos más finos, pero no es su mecanismo de coagulación el que se dañó, ¿ok? Bueno, entonces veamos la cascada. Ahorita estamos, déjame ver, estoy presentando. Vamos a ver ese diagrama otra vez. Nuevamente repasemos. La protrombina, esto es lo que llamamos la vía final común de la coagulación. Protrombina es activada por este activador que es
que viene de dos vías diferentes, en presencia de calcio se convierte en trombina. La trombina actúa sobre el fibrinógeno, lo activa para formar monómero, que en presencia de calcio se convierte en fibrina, que se empieza a unir a sí misma, a entrecruzar para formar una red. Y asimismo, esta trombina va a activar a este factor que se llama factor estabilizador de la fibrina, que ya vimos que era uno de los componentes de la plaqueta. Y este factor estabilizador de la fibrina me va a formar enlaces cruzados. Enlaces cruzados quiere decir que normalmente estas moléculas de fibrina que se están pegando entre sí están haciendo líneas. Pero cuando yo agrego el enlace, el factor estabilizador, una molécula de fibrina va a hacer puentes con las demás, o sea que en vez de ser una disposición lineal, va a ser una red de fibrina, y esa red de fibrina atrapa más plaquetas, atrapa más glóbulos rojos, y mientras más se hace estabilización, mientras más hace enlaces cruzados, es más dura. Por eso es que el coágulo inicial es bien blando, es un gel. Pero conforme vas agregando más enlaces cruzados, se va actuando más el factor estabilizador de la fibrina, me va a hacer un sólido. Y entonces me forma una costra de coágulo sólido, rígido y totalmente impermeable. Ese diagrama que te mostré, que te voy a volver a mostrar, es lo que llamamos la vía final común. Quiere decir que todos los sistemas de reacción van a terminar en este esquema que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, resultado, el fibrinógeno que se activó también tiene una particularidad. Los pedacitos, acordate que aquí, igual que en la vía del complemento, tenemos una molécula con ese tapón protector. Ese tapón protector que se desprende es lo que llamamos productos de degradación del fibrinógeno, y van a ser un mecanismo mediante el cual el fibrinógeno activa al sistema que después va a inhibir la coagulación, o sea, los productos de degradación, que a partir de ahora solo le voy a decir PDFs, los PDFs me activan después la vía que detiene la reacción para evitar que se siga prolongando y me consuma todo el fibrinógeno disponible. Ahora, veamos la cascada de activación de la trombina, o mejor conocida como cascada hemostática. Voy para allá. Vamos a poner el dibujo. Buscarla bien. Ok. Aquí está. Ok. Ya la tengo. Ya la vamos a poner. Entonces, como decíamos, tengo una vía para activar esta conversión de protrombina a trombina. Y esa cascada, es una cascada de retroalimentación positiva, va a actuar sobre esta protrombina, que, como decíamos, es una molécula grande. La protrombina pesa unos 67,000, ¿ok? Y actúa sobre, la vía de coagulación actúa sobre ella para producir la trombina, que es mucho más pequeña. La trombina pesa más o menos la mitad, unos 33,000. Para iniciar toda la cascada, como te decía, la primera posibilidad es lo que vamos a llamar la cascada de coagulación, la vía directa o vía intrínseca, ¿ok? Vía intrínseca, porque va a haber dos.
Esta es la primera de las dos maneras de iniciar la reacción. Las dos vías son cascadas enzimáticas y dependen de una serie de factores. ¿Ok? De hecho, hay 13 factores en el, o 13 componentes en el, vamos a decir, 13 componentes en el sistema, 13 químicos diferentes, que se van a numerar factor 1 a factor 13. ¿Ok? Entonces empecemos por acá. Voy a presentar ahí y explicar qué es lo que está pasando con la vía intrínseca. ¿Ok? Ahí vamos. ¿Se ve ahí las vías de reacción? ¿Sí? ¿Se ve ahí la vía, una vía química que tenemos? Ok. Todo empieza con el hecho de que el tejido, el vaso sanguíneo se dañó. Los tejidos dañados me van a producir una serie de mediadores. Ya dijimos, prostaglandinas, componentes de membrana del endotelio dañado, etcétera. En particular, me van a formar un componente que genéricamente llamamos factor tisular. El factor tisular me va a activar una enzima que llamamos factor 7 y lo convierte en factor 7 activado. ¿Okay? Factor 7 activado. ¿Okay? La vía extrínseca. Se llama extrínseca porque el factor, lo que inicia la reacción es algo que es extrínseco, que es fuera del sistema, fuera del vaso, o sea, del tejido. Entonces, ese factor tisular me va a hacer varias cosas. Primero, me activa el factor 7 y convierte de 7 a 7 activado. Cuando ustedes ven que tiene una letrita A minúscula, quiere decir que ese factor es la forma activa, o sea, es la enzima que ya está procesando, no es el precursor. Okay. Me activa el factor 7 y el factor 7, ¿ah? El factor 7 activado es el primer paso, o sea, este es el primer paso de multiplicación de la cascada. El factor 7 en base al factor tisular por sí mismo me va a activar el factor 10. El factor 10 es otra enzima, ¿ok? Que necesita de calcio. Primer paso, fíjense, la activación del factor 10 necesita de calcio. Repito y reitero y voy a estar repitiendo que aquí si no hay calcio no hay reacción de coagulación. ¿Ok? Sacar el calcio del sistema y tenemos problemas. El factor 10 se convierte en factor 10 activado. Y el factor 10 activado en presencia de calcio y de factor tisular se va a unir al factor 5. Fíjense bien. Tenemos ya dos pasos de multiplicación porque el factor 10 activado es otra enzima. Factor tisular activó al factor 10 o factor 7 activó al factor 10. Presencia de calcio siempre. Y el factor 10 activado se une a este factor 5 y la combinación de 5 y 10 se convierte en el activador de la protrombina, o sea, el complejo 10 activado más 5 más calcio es lo que vamos a llamar activador de la protrombina. El activador de la protrombina va a convertir la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en monómero, el monómero se convierte en fibrina, ¿correcto? Y nuevamente el activador de la protrombina, ya lo vimos, se engancha con la vía que ya habíamos hablado, también en presencia de calcio. ¿Okay? El otro mecanismo es que los fosfolípidos plaquetarios también pueden convertir protrombina en trombina, o sea que tengo dos maneras en la vía extrínseca de activar la reacción, o sea, a donde yo quiero llegar es a esta conversión de protrombina a trombina, que es lo que me va a formar
la reacción que me hace el sellado, ¿va? Que me polimeriza el fibrinógeno. Entonces, mecanismo número 1, factor tisular activa al 7, 7 activa al 10, 10 se une al 5, activa la reacción de protrombina a trombina. Mecanismo número 2, el factor tisular solito me activa al 10. Número 3, el factor tisular se une al 10, se une a 5 y 10 más 5 se convierte en activador de la protrombina. ¿Ok? O sea que ves que hay varias maneras de iniciar la reacción. Eso es un mecanismo de seguridad, porque si uno de los componentes estuviera deficiente, por ejemplo, tuvieras una deficiencia de factor 7, no impide que la reacción se active por otra ruta. ¿Ok? Aquí vamos a tener que estas cascadas no solo te amplifican la reacción, sino que me proveen varios puntos de entrada. Eso quiere decir que si me falta un factor de coagulación, la deficiencia aislada de un factor de coagulación no tiene un efecto catastrófico sobre la coagulación. Sí me va a causar problemas, pero no son tan graves como yo pensara. Ok. Y luego vas a ver otra cosa. Ves que aquí hay una flechita que va de trombina a factor 5, porque la trombina es una enzima y la trombina a su vez puede activar más factor 5. Quiere decir que me hace un círculo de retroalimentación positiva. El factor 5 activa a la trombina, se convierte de protrombina a trombina, y la trombina me fabrica más factor 5 que a su vez me activa más protrombina, y así, mira, tenés un pequeño ciclo de retroalimentación positiva que te dispara la velocidad de la reacción. En otras palabras, para hacerlo más sintético, en la vía extrínseca, la presencia de la lesión del tejido va a exponer una serie de sustancias provenientes del tejido dañado, que es lo que llamamos factor tisular. El factor tisular activa el factor 7. El factor 7, en presencia de calcio, activa el factor 10. El factor 10, nuevamente en presencia de calcio, me incorpora al factor 5 y lo activa. Entonces, la unión entre factor 5, factor 10 y calcio se convierte en el famoso activador de protrombina. El activador de protrombina me convierte la protrombina a trombina, la trombina me convierte el fibrinógeno eventualmente a fibrina y me forma el coágulo. Esa es la vía número 1, ¿okay? La vía extrínseca. Ahora, esta vía extrínseca, si te des cuenta, depende de calcio. Y las reacciones que dependen de calcio, ¿okay? Implican varios factores. Me implican al fibrinógeno, que en este esquema se llama factor 2. Llamémoslo el fibrinógeno por simplicidad. Al factor 5, al factor 7, al factor 10, al factor 9 en la otra vía, ya lo veremos, requieren de calcio. Para que estas moléculas, estas enzimas, sean capaces de unirse al calcio, dependen de que se forme un enlace cruzado o un sitio en la molécula donde se pueda unir el calcio. Y esos sitios, para formarlos, requieren en el hígado de una sustancia, la vitamina K. Por lo tanto, estos factores 2, 5, 7, 9 y 10 se llaman factores dependientes de vitamina K. Y por eso es que el defecto de vitamina K sí te causa trastornos de sangrado. ¿Okay? De hecho, como la vía que se está afectando en particular cuando tenés vitamina K, es esta vía que también recibe otro nombre alternativo, vía la protrombina. Vos lo medís en el laboratorio, medís esta reacción dependiente de vitamina K o dependiente de los factores que utilizan vitamina K, medís el tiempo que toma esta reacción en ejecutarse. Ese tiempo va a variar, ¿okay? O sea, va a variar de laboratorio a laboratorio,
va a variar dependiendo de un montón de factores que se sale un poquito del tema actual, explicar cómo se hace todo ese proceso de determinación, pero en términos generales, cuando estás evaluando la actividad de esta vía, pedís lo que se llama tiempo parciales de coagulación y hay uno de ellos que se llama el tiempo de protrombina, que te mide la actividad de esta vía extrínseca, y ese tiempo de protrombina en condiciones normales debe medir entre 13 y 16 segundos para completar la reacción, ¿ok? En promedio, como te dije, hay mucha variación y hay variación de hecho de día a día porque depende de cosas como la temperatura ambiental y otras. 13 a 16 segundos por regla general. Si tenés un tiempo de protrombina prolongado, lo corregís agregando vitamina K al sistema para que el hígado pueda utilizarla, pueda producir factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Ok? Aquí tenemos la mitad de la ruta. Ahora veamos la otra mitad. Por cierto, ¿qué dije que era el tema de mañana? El sistema ABO, sistema ABO y RH. Sí, ok. ABO y RH. Bueno. Y MHC, ABO, RH y MHC, porque también tenemos que hablar de los identificadores tisulares. Y ese creo que es el último tema de la revisión. Ok, del módulo. Solo quiero ver una cosa. Doy a pausa. Doctor, ¿verdad que hace falta que termine de subir el de transporte, la sí. parte de transporte? Fin de semana. Ok. Fin de semana. De cualquier manera, si te das cuenta, esos temas no dependen de nada del transporte, son componentes separados. Ok. De ahí, los temas de cardiovascular, todos son, los del siguiente módulo, todos son por Google. Ok. Porque ahí hay que explicar algunas cosas, fisiología cardíaca, electrocardiografía, que eso no se puede explicar. Se puede explicar en un video, pero nadie le va a entender. ¿Ok? Porque ahí sí necesita contestar preguntas o ir con la explicación a la antigua, vaya, porque es un tema que requiere más que de hablar, de ir explicando. Pero bueno, regresemos a la idea. Entonces ya tenemos la primera vía, la vía extrínseca. Ahora vamos a la vía intrínseca, o sea, a la otra ruta del sistema de coagulación. Vamos a ver si encuentro el esquema acá. Agárrate. Ahí vamos con la otra vía. ¿Qué les parece esa? Esta es un poquito más grande, más larga. ¡Tatán! Ok, esa es la vía intrínseca. Acuérdense, en un mecanismo de coagulación normal, cualquiera de las dos vías puede ser activada. O de hecho las dos. ¿Okay? Las dos vías están trabajando en simultáneo. El segundo mecanismo de seguridad con en la coagulación es que tenés dos maneras simultáneas, independientes de activar el sistema. Resultado, es muy raro que vayas a tener una posibilidad de un problema de sangrado porque el sistema no encendió. Hay tantas maneras de hacerlo. Ahora veamos, esta se llama vía intrínseca porque depende de la actividad de dos cosas. Uno, de la actividad de las plaquetas o de las células sanguíneas dañadas. Por eso dice traumatismo de la sangre, que no tiene sentido hasta que no entendés que lo que se refiere es que está dañando las células. O contacto con el colágeno. ¿Se recuerdan de lo que decíamos? De que ese colágeno que inicialmente me había formado un tapón plaquetario, también iba a tener efectos sobre la cascada de coagulación. Y aquí lo estamos viendo. Cuando
ese colágeno, esos residuos, esas cadenas laterales del colágeno que entran en contacto con las proteínas del sistema de coagulación son capaces de activar esta vía intrínseca. Y la vía intrínseca empieza activando al factor 12. Paso número 1. 12 es activado principalmente por el colágeno. ¿Ok? También por otras sustancias, por ejemplo, artificialmente, aunque eso no pasa dentro del vaso sanguíneo, es activado por contacto con los residuos de sílice del vidrio. Por eso es que si yo pongo una muestra de sangre en un tubo de vidrio así, sin nada, el contacto va a hacer que la sangre se empiece a coagular. ¿Okay? La sangre se empiece a coagular, a menos que le pusiera un inhibidor. Entonces, el primer paso es la activación del factor 12. Y el factor 12 activado requiere de otra sustancia para reaccionar. Necesita unirse a una proteína circulante que llama cininógeno o quininógeno de alto peso molecular, que está circulando en la sangre. ¿Okay? Es el otro ingrediente para que 12 activado empiece a trabajar. O a otra sustancia también que se llama precalicreína. ¿Okay? Lo importante es que acá 12 se activa. 12 activado más el quininógeno de alto peso molecular va a actuar sobre 11 y activar a 11. O sea, 2 pasos de cascada. 12 se activa, 12 más el quininógeno activa 11. O sea que cada uno de estos pasos me multiplicó la reacción. 11 activado va a activar al factor 9. 11, entonces, 12 activa 11, 11 activa 9, sonaría como para hacer algún rap, ¿no? A que el que tenga, ninguno de ustedes tiene talento de rapero como para hacer un rap de esta cosa, porque se presta, ¿va? Entonces, 11 activado, activa 9, pero necesita otra vez, mira, a tu amigo el calcio. Dicho sea de paso, calcio en los textos antiguos le llamaban factor 4, mejor llamémosle calcio. Entonces, 12 activa 11, 11 activa 9 en presencia de calcio y 9 activado me va a activar a 10. ¿Ok? Me va a activar a 10. Pero para hacer eso necesita de un factor importante, el factor 8. 8, que no depende de calcio, es el único de la ruta que nunca va a necesitar calcio. 8 no es producido por el hígado. 8 es producido por el endotelio de todos los vasos sanguíneos. Ahora, 8 otra vez es inactivo hasta que la trombina de la reacción anterior lo empieza a activar. Ok, entonces ahora 8 activado más 9 activado más calcio me va a activar a 10. Ok, y 10, acuérdense, 10 más 5 más calcio es el activador, se convierte en el activador de la protrombina. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? La primera ruta de la vía intrínseca, perdón, un bebé gordo. Eso es un bebé gordo. Ah, sí. Que haga algo. Bueno, entonces, repitiendo, el contacto con el colágeno o con células dañadas activa 12, 12 activa 11, 11 activa 9, 9 necesita a 8, ¿ok? Que a 8 que es activado por la trombina para activar a 10 y 10 para abajo, 10 y 5 ya saben lo que hace.
activa la protrombina, la convierte en trombina, etcétera. Y esta trombina me retroalimenta la reacción, porque mientras más trombina hay circulando, más se activa el factor 8. Ok. La vía número... Ahora, hay más de una vía de encender la vía intrínseca. La otra es que cuando tenemos contacto con el vaso sanguíneo, con el colágeno del vaso sanguíneo, la plaqueta que se activó me va a soltar un fosfolípido. Para eso es que decía que tenía la fosfolipasa, ¿verdad? La plaqueta activada me va a soltar fosfolípidos y los fosfolípidos plaquetarios me pueden activar a esta cascada del factor 10, 10 activa a la protrombina, etcétera. Y este fosfolípido plaquetario en particular, hay una variante que se llama fosfolípido plaquetario 3, ¿ok? Que me activa, miren, en 2 puntos. Primero me activa el factor 10 para activar la protrombina, o directamente estos fosfolípidos plaquetarios me van a activar a la protrombina, me la convierten en trombina, agregas calcio y la trombina activa al fibrinógeno, también agregando calcio. Quiere decir que esta vía, mira, tenemos 1, 2, 3, 4 pasos dependientes de calcio. O sea que ese es el factor limitante en la reacción. 1, 2. Este factor 8, que es el único en toda esta ruta que no necesito calcio y que es producido en otro sitio, es el paso que normalmente me puede hacer más problemas cuando yo tengo un defecto en la un defecto de síntesis acá. El más crítico es el factor 8, porque es el único que no tiene rutas alternas. Y la deficiencia de factor 8, ¿ok? O las afectaciones de esta vía, ¿okay? De la vía intrínseca, se van a manifestar leyendo otro tiempo parcial de coagulación. Es lo que llamamos dice que hasta hablando de trabajo, bueno, alguien podrá hacerlo, pero la idea es, de hecho, esa es como una cuestión para hacer en casa. Ustedes ven esas vías, hagan un esquema, quiero que hagan en su casa un esquema donde están las dos vías y cómo se juntan, o sea, todo el mecanismo desde arriba hasta abajo, porque hasta ahorita lo estamos viendo en pedazos, pero hay que juntarlo. Y esa vía, ese mapa de la ruta de coagulación es el que le va a servir. Okay. Ahora, esta vía intrínseca, tal vez lo haga y lo suba, tal vez, pero no hoy. ¿Okay? No, eso implica sentarme a dibujar con una hoja grandota de papel. Ya en la computadora no se puede, ¿no? Es demasiado lento ese trabajito de dibujar con computadora. Yo no se lo envidio a nadie. Bueno, entonces, esta vía intrínseca se puede medir su actividad mediante otro de los tiempos de coagulación que se llama el tiempo de tromboplastina parcial. Otra vez es variable, pero el tiempo de tromboplastina parcial anda, dependiendo del laboratorio, dependiendo del día, entre los 29 y los 32 segundos, más o menos. 32, 33 segundos. Entonces, me mide esta vía. Y cuando yo tengo defectos de esta vía, entonces el tiempo de tromboplastina parcial se va a prolongar. ¿Ya? Entonces, así las cosas, hay una enfermedad que les ilustra lo que pasa cuando tenemos un defecto en la vía intrínseca, que es lo que llamamos hemofilia clásica o hemofilia A. ¿Ok? Esa es una historia una enfermedad, tal vez de los trastornos congénitos del sistema de coagulación, es probablemente la más común y es una de las más graves, que en su forma completa es una de las más graves. Por ahí resulta que de hecho esta hemofilia A tuvo implicaciones históricas, ¿no? Porque
resulta que la reina Victoria de Inglaterra era portadora, hizo una mutación y aunque las mujeres no desarrollan hemofilia porque es recesiva ligada a X, quiere decir que la mujer la transporta y los varones lo padecen, ella se lo pasó a todos sus descendientes de la línea masculina. Y como los reyes de Europa estaban casados todos entre sí, resulta que el rey de España, los hijos del rey de España, la padecían, y más importantemente la padecía Alexei, el heredero del zar de Rusia. Y lo que pasó por causa de este Alexei y su hemofilia, la historia es demasiado larga para contar acá, pero vayan a investigar, o sea, por curiosidad, que tenía que ver la hemofilia con el principito este que sangraba y un baboso que se llamaba Grigori Rasputin, ¿va? Y cómo todo eso terminó haciendo un relajo, una revolución, una guerra mundial. Entonces, para que vean que un defecto de coagulación puede tener consecuencias más graves de las que uno espera. Ok, el punto es que la vía intrínseca, nuevamente, repasándola, vamos a verla para concluir esta sesión hoy. 12 es activado básicamente por colágeno del vaso sanguíneo roto. Activa 11, 11 activa a 9, 9 activa a 10 y 10 es la vía final común, 10 más 5 más calcio, activa la protrombina, protrombina activa, se convierte en trombina, trombina activa el fibrinógeno. Y tenemos algunos requisitos acá en la vía intrínseca, que es principalmente el factor 8, que es necesario como cofactor para activar el factor 10, y que los fosfolípidos de las plaquetas ya activadas pueden activar por su propia cuenta al factor 10, ¿ok? En presencia de una lesión vascular. Resultado, tenemos una vía completamente independiente para la activación de la cascada de coagulación. Y cada paso que ves, cada grada de la escalera implica un mecanismo de multiplicación y que por lo tanto esta vía es bastante potente. Suponete que fuéramos a activar de 100, de 1000 en 1000, 1000 por 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000 de veces, un cuatrillón de veces más potente, que quiere decir que una sola molécula de colágeno es capaz de activarme una cascada grande. Ok. Mañana vamos a hablar del sistema ABO y RH, pero también vamos a agregar la cola de esta discusión, que es cómo detener el proceso de coagulación y evitar que se convertir en una cascada en un desastre. En otras palabras, mañana en la primera parte del tema incluimos los mecanismos de lo que llamamos la vía fibrinolítica para parar este sistema y deshacer el coágulo una vez que ya no lo necesite. Y dos, los sistemas de compatibilidad de tejidos, ABO y RH. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo está claro? Parece que sí, doctor. Bueno, pues lo explico bien, ¿no? Ok. Entonces, la tarea, que se la va a pedir, es que vayan a agarrar esos dos mecanismos, esos dos diagramas del libro, y lo junten en un solo esquema grande para que vean cómo las dos vías convergen y cómo hay varias maneras de que una vía puede ser retroalimentada y garantiza la actividad del sistema. ¿Ok? Entonces, si de eso se trata, pues nos vemos mañana.